Alabanza a Dios, Dios bendiga tu vida. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Es una bendición compartir esta palabra. Palabra para ministros. Basado en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Repito una vez más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Como tema, palabra para ministros. Ministros del Espíritu Santo. Ministros del Espíritu. ¿Quiénes son los ministros? Los predicadores, los enseñadores del Evangelio de Cristo. Los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol Juan se refiere en esta carta a ministros. A esto se está dirigiendo este versículo, a ministros. En el versículo 13, Juan habla hacia los padres, escribe para los padres, escribe para los jóvenes y escribe para los hijos. Y es por eso que dice la palabra, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Los ministros tienen que conocer todas las cosas. Cuando verdaderamente un hombre y una mujer de Dios que es ministro y tiene la unción, tiene que conocer todas las cosas. Pero qué vergüenza hoy en día que muchos que dicen ser ministros, pero que no tienen la palabra de Dios, que no tienen la doctrina de Cristo para poder predicar y enseñar a otros. Qué vergüenza que muchos hoy en día dicen ser ministros, pero no saben cuál es la función que tienen. No saben si son evangelistas, si son pastores, si son maestros, si son apóstoles o si son profetas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Se refiere a ministros, se dirige a ministros. Esta palabra es para ministros. Ministros de los cuales dice Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Qué terrible hoy en día que muchos dicen ser evangelistas y quieren enseñar como maestro, como pastor, quieren enseñar como apóstol. Muchos dicen ser profeta y quieren enseñar como maestro. Qué confusión, qué vergüenza los debería dar al no saber hacer la función por la cual Dios los ha llamado. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Qué vergüenza que muchos hoy en día no saben cuál es el culto verdadero que Dios recibe. No saben cuáles son las partes del culto que Dios recibe. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hace poco me llevé una experiencia con una joven. Andaba puesta el velo en su cabeza, pero no sabía por qué andaba el velo. Y es una enseñadora, es una predicadora. Se cree que es ministro de Dios. Qué vergüenza los daría a ser confrontados por un verdadero ministro que tiene conocimiento en la palabra de Dios, que tiene entendimiento en la palabra de Dios y que nos hiciera preguntas. Y si no supiésemos contestar, sería una vergüenza, sería una afrenta para nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Un apóstol tiene que saber cuál es su función. Un evangelista tiene que saber cuál es su función. Un profeta tiene que saber cuál es su función. Un pastor tiene que saber cuál es su función. Un maestro bíblico tiene que saber cuál es su función.
tiene que conocer todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas de Dios. Versículo 27 de este mismo capítulo, primera de Juan capítulo 2, verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad, oiga, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, dice. ¿A quién se está refiriendo esta palabra? A ministros. Usted que es evangelista, usted tiene que saber cuál es su trabajo, cuál es el mensaje que usted tiene que presentar en un altar, en un auditorio, ante un público. Usted que es profeta, tiene que saber cuál es su función, su trabajo que va a hacer. Usted que es maestro en la palabra, usted tiene que saber cuál es la función de un maestro. Me gocé tanto en estos días al ver a un maestro en la palabra que expuso un mensaje, enseñó un mensaje y lo enfocó bien, lo dirigió bien, porque él sabe cuál es su función, él sabe cuál es su trabajo, él está seguro, él tiene identidad. ¿Quién es él en el ministerio? Por eso el tema es palabra para ministros. Usted que enseña y predica el evangelio, usted tiene que saber si usted solamente es un predicador o es un enseñador de la palabra. La doctrina de Cristo tiene dos niveles: la doctrina básica y la doctrina dimensional. Así es el evangelio de Cristo: doctrina básica, doctrina dimensional. Una sola doctrina en dos niveles, básica y dimensional. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero qué vergüenza que muchos no conocen los temas doctrinales de la doctrina de Cristo. Y se creen predicadores y se creen enseñadores del evangelio de Cristo. Vergüenza los debería dar. Es tremendo. ¿Sabe? Muchos quieren enseñar la palabra de Dios y ni siquiera se toman el tiempo para inclinarse a este libro, a escudriñarlo, a leerlo y a meditarlo. Y quieren ser predicadores, quieren ser enseñadores del evangelio de Cristo. ¿Y cómo van a conocer las cosas? ¿Y cómo van a tener sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento de parte del Espíritu Santo si no cumplen con lo que Cristo dijo en Juan capítulo 5, verso 39? Escudriñad la Sagrada Escritura, porque os me parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay muchas personas que viven más ocupadas en otras cosas que en estudiar, que en leer la Biblia. Y quieren ser predicadores y enseñadores. Y dicen ser ministros de Dios. Sin conocimiento y sin entendimiento, sin sabiduría y sin revelación de la palabra. Quieren ser ministros. Sin palabra no hay ministro de Dios, ya que el ministro de Dios se conoce por el fluir de la palabra. Si es apóstol, tiene que tener los cimientos de la doctrina de Cristo. Si es profeta, tiene que tener profecía. Si es evangelista, tiene que predicar mensaje de salvación. Si es pastor, tiene que cuidar almas, tiene que cuidar ovejas, tiene que sanar almas. Si es maestro bíblico, tiene que educar almas con la palabra, tiene que discipular. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Será que usted conoce el evangelio de Cristo?
para predicarlo y enseñarlo. Preguntémonos si podemos hacer una función ministerial. Sería, dije al principio, una vergüenza que alguien nos confronte, que alguien nos haga preguntas de la doctrina de Cristo y no tuviésemos la respuesta correcta. Y creyendo de que somos ministros, y creyendo de que somos grandes ministros, preparados. Porque muchos hoy viven de apariencia, aparentan, solamente son la apariencia, por el traje que cargan, por el carro que cargan, por la corbata, por la fama que tienen, por el nombre, por el apellido. Eso no es ser ministro. Eso solamente es apariencia. Solamente es una religiosidad, ser un religioso. Dios no quiere religiosos. Dios quiere verdaderos ministros que tengamos la palabra para poder edificar en el cuerpo de Cristo. Para poder edificar en el cuerpo de Cristo, usted tiene que saber cuál es su trabajo, cuál es su función, pero tiene que humillarse delante de Dios. La Biblia dice que Dios da mayor gracia a los humildes, que Él resiste a los soberbios. Él da mayor gracia a los humildes. No se meta usted en un traje, en una camisa, en la cual no ha sido diseñada para usted. Si usted es evangelista, haga su función de evangelista. Predique. Si usted es pastor y solamente es pastor, no es apóstol, no hable mal de los apóstoles. Si usted es profeta, no hable mal de los maestros, que son hombres y mujeres preparados para poder enseñar y discipular a otros, siempre y cuando hayan sido discipulados por el Espíritu Santo y por un verdadero apóstol. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta palabra, el apóstol Juan se dirigía a los padres, a los jóvenes y a los hijos, porque sabe que estos hombres de Dios, como todo hombre y toda mujer de Dios, siempre va a tener la oportunidad o privilegio de reunirse con otros ministros en otro nivel de jerarquía. Y Juan sabía de que allá habían otros apóstoles, otros evangelistas, otros pastores, otros profetas y otros maestros. Y por eso él dice, pero vosotros, dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Le está diciendo a hombres y mujeres que han alcanzado madurez en el Evangelio de Cristo, que tienen la doctrina de Cristo. Que saben para qué es el Evangelio, que saben cómo usar el Evangelio, cómo trazar el Evangelio de Cristo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Se dirige a hombres y mujeres que tienen ministerio. Porque el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Oiga, le está hablando a hombres y mujeres maduros, hombres que conocen el Evangelio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En la iglesia hay diferentes niveles de cristianos. Están los carnales, están los espirituales. Hay diferentes niveles. Está el recién nacido, el que viene creciendo, el que ha crecido un poco más y el que ha crecido más.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero hay muchos que son predicadores y predicadoras, enseñadores del Evangelio, pero necesitan ser discipulados, necesitan ser enseñados porque no conocen mucho. No conocen lo que es doctrina dimensional, que es lo que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios, a hacer las cosas agradables delante de Dios. Si no conocen ni siquiera el primer nivel de la doctrina básica, menos para que conozcan los niveles dimensionales del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es a lo alto, a lo ancho, a lo largo y a lo profundo. Eso es dimensional. Y solo los verdaderos ministros de Dios podemos o pueden manejar temas doctrinales de la doctrina de Cristo. Es tiempo de que nos capacitemos, nos preparemos, nos discipulemos, nos dejemos enseñar para poder enseñar a otros. Es tiempo que nos examinemos si estamos capacitados para poder enseñar a otros. Ya que es un peligro, Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 19, y habla del que enseña mal y habla del que enseña bien en ese versículo. Qué vergüenza da ver muchos hombres y mujeres que dicen ser ministros y que tienen un ministerio, pero al tiempo de manifestarlo, al tiempo de manifestarse ante un auditorio, no dan lo que tienen, no dan lo que dicen ser, ya que todo es manifestado. Y puse dos ejemplos de un buen enseñador de la palabra de Dios, de un maestro capacitado, y puse una joven que ni siquiera sabe para qué es el velo. ¿Por qué hay que cubrirse la cabeza con el velo las mujeres? Es tremendo. Tengamos mucho cuidado en estos tiempos. Es delicado enseñar el Evangelio de Cristo. Por eso el tema se llama Palabra para Ministros. Y esta palabra es para que nos edifiquemos, para que indaguemos en la palabra de Dios y tomemos el tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para ser mejores. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todas las cosas. El que es ministro de Dios conoce lo que es de Dios. Conoce lo que va a hacer para Dios. Conoce la función por la cual Dios le ha dado la unción y lo ha llamado y lo ha preparado y lo ha capacitado para hacer un trabajo ministerial. Y está seguro de sí mismo quién es, porque tiene identidad, porque el Espíritu Santo lo guía a toda verdad y le enseña todas las cosas. Es tiempo de darnos cuenta si conocemos la doctrina de Cristo. Cristo pronto viene por una iglesia limpia y pura, por una iglesia que tiene su espíritu, que tiene su sangre, que tiene su palabra. Pronto viene Jesucristo, muy pronto. Por eso el tema se llama Palabra para Ministros. Es fuerte el mensaje, pero es necesario de que seamos ordenados en el ministerio. Es necesario de que nos demos cuenta cuál es nuestra función y que la hagamos y que no hagamos otra función por la cual Dios no nos ha llamado. Es tiempo. Aleluya. Ya que el que enseña la palabra de Dios tiene gracia para enseñar. Los predicadores tienen gracia para predicar. Así es esto. Dios te guarde y Dios te bendiga con este mensaje. Palabra para ministros. Amén y amén.